Graham Chapman, coautor del sketch El loro muerto, ya no existe. Ha dejado de ser. Ha pasado a mejor vida. Descanse en paz. Ha palmado. Se ha ido al más allá. Ha mordido el polvo. La ha diñado. Ha exhalado su último aliento y ha ido a encontrarse con el gran jefe del entretenimiento ligero del cielo. Y creo que todos pensamos lo triste que es que un hombre de tal talento, de tal capacidad y amabilidad, de tal inusual inteligencia, se haya desvanecido así de repente, a la edad de solo 48 años, antes de que pudiese alcanzar muchas de las cosas de las que era capaz y antes de que se hubiese divertido lo suficiente. Bueno, a eso creo que debería decir paparruchas. Que tenga un buen viaje el cabrón aprovechado ese. Y la razón por la que pienso que debería decir esto es que él nunca me perdonaría si no lo hiciese. Si desperdiciara esta gloriosa oportunidad de tomaros el pelo en su honor. Él tenía de todo, excepto un buen gusto, imbécil. Pude oírle susurrarme al oído anoche mientras escribía estas palabras. Decía: muy bien, Cleese, estás muy orgulloso de ser la primera persona en haber dicho mierda en la televisión británica. Pero si este funeral es realmente para mí, para empezar, quiero que seas la primera persona en un funeral británico en decir joder. Así despedía el mítico humorista inglés John Cleese a uno de sus compañeros en los Monty Python. Cleese es además el protagonista de uno de los 3 cuadros que hay en el despacho en el que grabó el podcast. Bueno, más bien su silueta, en un homenaje a uno de sus sketches más conocidos. Como ya hemos dicho muchas veces, detrás del mejor humor se esconde habitualmente un enorme ejercicio de creatividad, la que se necesita para inventar situaciones absurdas o sorprendentes capaces de hacernos cosquillas en el cerebro. Hace ahora la friolera de 50 años, Cleese fundó una empresa, Video Arts, para dar formación a otras empresas usando, claro, el humor. Haciendo un poco de arqueología en YouTube es relativamente sencillo encontrar algunas de sus charlas. En concreto hay una que está muy bien sobre creatividad. Hay algo negativo que os puedo decir sobre la creatividad. Y es que es más sencillo decir lo que la creatividad no es. Un poco como aquel escultor que, al ser preguntado cómo había esculpido un maravilloso elefante, explicó que había tomado un gran bloque de mármol y después había ido quitando todas aquellas partes que no se parecían a un elefante. Y aquí viene la parte negativa. La creatividad no es un talento. No es un talento. Es una forma de operar. Es decir, según él, la creatividad es una forma de hacer las cosas. Volveremos a sus ideas en algún capítulo futuro, seguro, aunque si no aguantas hasta entonces, te he dejado un enlace a una de sus charlas en las notas. Pero hoy vamos a seguir profundizando en esa forma de hacer las cosas vista desde otra perspectiva, la de un filósofo griego que odiaba a la humanidad. Y es que vamos a tratar de terminar con esas ideas que hemos ido rescatando de un libro extraño llamado Espera lo inesperado, en el que Roger von Oech trataba de sacar aprendizajes sobre creatividad de un tal Heráclito. Un plan sin fisuras. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Vamos directos a la primera de las muchas frases enigmáticas de Heráclito que vamos a analizar hoy. 13. Cuando no hay sol, se ven las estrellas de la noche. Según von Oech, en esta metáfora, el sol representa aquello que domina una situación. Por ejemplo, la típica persona que hace sombra al resto en un grupo, el ruido que oculta los demás sonidos o una especia que pica demasiado y no nos deja degustar el resto de sabores de un plato. Las estrellas nocturnas representan, claro, aquello que es menos obvio y que no podemos ver porque el sol brilla demasiado. O dicho de otra manera, descubrir a menudo significa destapar aquello que siempre estuvo ahí, pero oscurecido por alguna otra cosa.
Y esto nos lleva a hacernos algunas preguntas interesantes a la hora de tratar de analizar una situación de forma más creativa. ¿Cuál es la característica más dominante de la situación que tienes delante? ¿Qué nuevas estrellas pueden verse cuando la ignoras? ¿Puede que sea tu ego el sol que no te deja ver nada más? En muchas ocasiones la solución la encontramos simplemente alejándonos del problema, dando un paso a un lado y enfocando nuestra atención en cualquier otra cosa, como cuando a Arquímedes se le ocurrió su famoso principio, simplemente sumergiéndose en una bañera de la que, cuentan, salió corriendo completamente desnudo y gritando «Eureka» por la calle. Estos griegos. Vamos ahora a una de mis ideas favoritas del libro. 14. El orden más bello es el de un montón de cosas apiladas de forma aleatoria, que podríamos interpretar como trata de encontrar significado en ideas poco ordenadas, lo que por lo que sea me recuerda mucho a algunos capítulos de Kaizen. Von Oech habla de cómo usar el azar como fuente de inspiración. Por ejemplo, mirar a las formas que se pueden distinguir en la corteza de un árbol y tratar de imaginar qué vemos ahí. O tomar la 10ª palabra de la página 204 de un diccionario y tratar de relacionarla con lo que sea que estemos haciendo ahora mismo. Creo que he contado en algún capítulo, no lo recuerdo bien, cómo George Harrison se puso como reto una vez escribir una canción a partir de las primeras palabras que leyera de una página aleatoria de un libro que encontró en casa de su madre. Aquellas palabras fueron Gently Weeps, y la canción, que si te gustan los Beatles ya habrás adivinado, fue While My Guitar Gently Weeps. No es tan aleatorio, pero te confesaré que muchos capítulos de este podcast nacen como una simple lista de ideas que tienen aparentemente poco que ver entre sí y del reto de unirlas. No sé si es muy buena idea contártelo, pero sospecho que ya habrá quien se haya dado cuenta. A la vez, von Oech utiliza esta frase para animarnos a buscar la belleza en lo mundano. Dice que no es difícil encontrar lo bello en una obra de arte creada con esmero, pero que Heráclito nos plantea otro reto, el de encontrarla en las cosas simples y cotidianas, en las formas que crea el óxido sobre un metal, en los patrones de colores de todas las personas que se apiñan en el metro, o como en aquella escena mítica de American Beauty, en una bolsa de plástico que baila sacudida por el viento. Número 15. A las cosas les gusta esconder su auténtica naturaleza. Heráclito pensaba que la realidad era un enigma, y no seré yo quien le lleve la contraria, habiendo titulado a un libro La realidad no existe. Pero él, como yo en cierta manera, también creía que ese enigma podía ser entendido y que la clave estaba en encontrar distintas maneras de pensar sobre ella. Cuando se nos plantea un problema, la mayoría de nosotros nos preguntamos ¿cuál es la respuesta? Como si solo hubiera una posible, pero ¿y si nos preguntáramos cuáles son las respuestas? Así nos obligaríamos a profundizar más y quizás a acercarnos a la realidad. Von Oech pone un ejemplo simpático. ¿Qué responderías a la pregunta de ¿qué es un coche? Seguramente algo así como un vehículo para el transporte. Pero si admitieras otras respuestas, si pensaras que hay más de una solución, podrías responder algo así como un lugar en el que concebir ideas y niños, o una causa de polución y atascos, o una fuente de ingresos por impuestos. Cuando estés frente a un problema, pregúntate, ¿cuál es la segunda respuesta correcta a esta situación? Pero como lidiar con Heráclito significa estar constantemente tratando de adivinar lo que quería decir, von Oech también le da un segundo significado a esa frase. Porque si a las cosas les gusta ocultar su verdadera naturaleza, quizás el significado que quería darle Heráclito era el contrario, que en el fondo las cosas no son tan difíciles de entender. Cuenta la leyenda que en el año 333 a.C., Alejandro Magno llegó con sus tropas a la ciudad de Gordio. Una profecía decía que quien fuera capaz de desatar un nudo especialmente complicado que allí guardaban se convertiría en el rey de Asia. Intrigado por esta historia, Alejandro pidió intentarlo. Y después de varios intentos sin éxito, decidió calmarse y pensar. Respiró profundamente y entendió que aquel nudo era solo una masa de cuerda que podía cortar con su espada. Alejandro conquistaría Asia. Número 16. Quienes se tomen la vida como un juego de niños, moviendo y empujando piezas, tendrán el poder de los reyes. Cuando volvamos a hablar de John Cleese, veremos que esto se relaciona mucho con su forma de aproximar la creatividad,
que en términos prácticos significa jugar con los problemas. Imagina todas las letras del abecedario, A, B, C, D, E, F y así hasta la Z. En cualquier librería, lo que encuentras dentro de cualquier libro son variaciones de todas esas letras ordenadas de maneras que nos pueden hacer reír, llorar, reflexionar. Son solo un puñado de símbolos, pero en manos de Cervantes pueden significar una cosa, en las de Mary Shelley otra, y en las de la señora esa que perpetró 50 sombras de Grey, algunas muy diferentes. Todos podemos jugar con las mismas piezas. Otra cosa es el resultado que alcancemos. Obviamente, una derivada de esto de jugar con los problemas y de tener una actitud infantil es la de divertirse. Pasarlo bien es un excelente motivador y despierta nuestra propia creatividad. Es más, tratar de forma cómica o humorística un problema suele ser una buena manera de desbloquearnos frente a algo que no sabemos resolver. Decía Niels Bohr que hay cosas tan serias que solo puedes reírte de ellas. 17. El agua del mar es a la vez pura y contaminada. Para los peces es potable y una fuente de vida. Para los humanos no es potable y es destructiva. Lo que, según von Oeg, significa que el contexto lo es todo o casi todo. No es lo mismo que un mago nos diga que va a sacar al niño que llevamos dentro a que sea un ginecólogo quien lo diga. La vida está llena de ambigüedad y el contexto determina el significado. De hecho, mucha de la creatividad es la habilidad de tomar algo de un contexto y ponerlo en otro donde adquiera nuevos significados. La primera persona que miró a una ostra o a una gamba y pensó «comida» tenía esa habilidad, y seguramente mucha hambre también. Si tienes una idea, piensa ¿cómo funcionaría en otros contextos? Lo cual es muy probable que te lleve a unas preguntas que es habitual hacerse en el mundo de los negocios. ¿Qué tendría que suceder para que las cosas fueran tal y como esperamos? Y para que fuesen excepcionalmente bien. 18. En un círculo, el punto final puede ser también el punto inicial. La realidad rara vez tiene bordes bien definidos. Aunque no la he tratado mucho en el podcast, creo, pero sí en el libro, una forma de pensar que a mí me interesa especialmente es lo que se conoce como pensamiento gris. Lo cierto es que el mundo es de una complejidad inabarcable para nosotros, simples humanos. Por eso, para afrontarlo, lo que hacemos es encajarlo todo en categorías y en órdenes definidos por nosotros mismos, en los que normalmente los extremos son fáciles de identificar. A los 5 años, somos niños. A los 15, normalmente adolescentes. Y a los 23, generalmente adultos. Ahora, los límites son mucho más difusos. ¿Qué día exacto o qué hora exacta dejamos de ser niños para ser adolescentes? ¿Y qué día exacto pasamos a ser adultos? Hemos hablado también alguna vez de pensamiento liminal, esa idea de que muchas veces el territorio más fértil para innovar o para ser creativos es el que hay en las fronteras entre disciplinas o momentos o tecnologías. Pero lo cierto es que la liminalidad es también una forma de mirar el mundo. Por ejemplo, ¿es el agua el final del hielo o el principio del vapor? ¿Es la playa el final del mar o el principio de la tierra? Al final, como en tantas otras ocasiones, al hablar de creatividad, mucho tiene que ver con cambiar la perspectiva o el marco a través del cual miramos las cosas para verlas de manera diferente. 19. ¿Es la enfermedad lo que hace que la salud sea placentera? El hambre lo que hace que saciarnos sea bueno, y el cansancio lo que hace que el descanso sea dulce. Según von Oeg, esta frase de Heráclito es una invitación a abrazar la necesidad de tener opuestos. Es muy difícil concebir el frío sin el calor, lo bueno sin lo malo o la belleza sin la fealdad. Lo que inevitablemente, a la hora de pensar de manera creativa o de resolver problemas, nos lleva a una idea de la que hemos hablado varias veces. Eso que decía Charlie Munger de pensar por inversión, es decir, pensar en qué debemos hacer para lograr lo contrario de lo que queremos. Él solía explicar que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un puesto como meteorólogo del ejército, lo que implicaba dar instrucciones a los pilotos para intentar que evitaran condiciones que pudiesen ser peligrosas para sus aviones. Y contaba que se planteó la pregunta opuesta: ¿qué debería hacer si quisiera matar a estos pilotos? Y así llegó a la conclusión de que lo más importante era evitar meterlos en zonas demasiado frías o alejarlos demasiado de cualquier punto de repostaje.
De la misma manera, otra idea habitual de Munger era la de conocer a la perfección los argumentos contrarios a sus propias opiniones. Hay una expresión en inglés que se ha acabado convirtiendo en un verbo, to steel man something, que se podría traducir como hacer el hombre de acero de un argumento. Si recuerdas cuando hablamos de falacias, había una que era la falacia del hombre de paja, que consistía en ridiculizar un argumento. Pues bien, esta sería la versión contraria. Algo así como buscar los argumentos más poderosos para defender esa idea en la que no creemos a priori. Por último, en relación a la creatividad, el uso de los opuestos tiene un significado especial si pensamos en los espacios vacíos. Para un ilustrador o para un escritor o para un músico, los espacios sin dibujar, las pausas que dan las comas o los puntos, o los silencios entre notas, son elementos esenciales para transmitir lo que sea que quiera transmitir. Número 20. Y esta, desgraciadamente, aún sigue siendo real a veces. El doctor inflige dolor para curar el sufrimiento. A Heráclito le gustaban las paradojas, es decir, darle la vuelta a la idea más obvia para tratar de encontrar nuevas perspectivas. Y a von Oech también, porque en el fondo esto se relaciona mucho con lo que acabamos de decir de invertir los problemas, y él no deja de volver una y otra vez a la misma idea. Y por eso no nos vamos a extender con ello. Bueno, por eso y porque el ejemplo que él usa me parece realmente malo. Pero te lo cuento y te cuento también por qué me lo parece. Él habla de cómo Edward Jenner, que es considerado el inventor de la primera vacuna, desafió a la lógica al hacer algo un poco asqueroso: inocular a personas sanas el pus extraído de las ampollas de personas contagiadas por la viruela bovina, la de las vacas. De ahí viene el nombre de vacuna, por cierto. Y digo que es un ejemplo terrible porque la historia completa es algo distinta. Si Jenner decidió hacer eso, no fue por probar a desafiar la lógica así al tuntún, sino por observar la realidad y darse cuenta de que las mujeres que ordeñaban vacas y se infectaban de ellas no desarrollaban la viruela humana. 21. El camino hacia arriba y el camino hacia abajo son el mismo. Vamos a tratar de no repetirnos demasiado porque, como te decía aquí, el amigo von Oech se pone un pelín pesado con ideas que ya ha contado antes. Así que vamos a relacionar esta frase con algo de lo que te hablé yo en un capítulo reciente de Modelos Mentales, el que dedicamos a la estrategia. Porque una forma de interpretar esta frase podría ser la de preguntarnos si el camino que nos ha traído hasta donde estamos nos va a seguir llevando más lejos, o si, por el contrario, seguir igual va a suponer un retroceso. Dicho de otra manera, es aquella idea de que los generales siempre luchan la última batalla. Debemos preguntarnos con frecuencia si la estrategia con la que hemos tenido éxito sigue teniendo sentido ahora. De la misma forma, tendemos a extrapolar maneras de pensar de unas situaciones a otras sin plantearnos muchas veces si tienen sentido. Seguramente el ejemplo más claro es la tendencia que tenemos a pensar que más es mejor. Siguiendo con el ejemplo militar, si yo fuese un coronel a punto de abordar una batalla, probablemente preferiría tener a mis órdenes 5 regimientos que 3, o como sea que se midan las cosas en el ejército, que no lo sé. De la misma manera, habitualmente, si voy a anunciar mi producto por televisión, por radio o por internet, seguramente prefiera tener más anuncios que menos. Pero lo cierto es que esta lógica tendemos a aplicársela a todo cuando no siempre más es mejor. En muchas circunstancias, por ejemplo, tener más personas involucradas en resolver un problema solo añade complejidad y ralentiza el proceso. Y eso por no hablar de la cantidad de productos que acaban siendo completamente arruinados por la obsesión que tenemos por añadir nuevas funcionalidades constantemente. Y esto, como tantas otras cosas en la vida, ya lo avisaron los Simpsons, si recuerdas el capítulo aquel en el que Homer diseña un coche. Venga, vamos a ir acelerando, que nos quedan ya pocas. 22. Las cosas descansan cambiando. Según von Oech, esta frase puede tener como mínimo 2 interpretaciones. La primera es la de que sigamos adelante. A veces nos enamoramos de nuestras ideas o del trabajo que hemos estado haciendo o de una situación que vivimos en un momento dado y nos aferramos tanto a ello que acabamos gastando más energía en mantenerlo, en echarlo de menos o en tratar de recrearlo, de la manera que sea, que la que nos costaría abordar un nuevo proyecto.
Aceptar que las cosas cambian es aceptar el ritmo del mundo. Y a la vez, la otra cara de esta frase podría ser que como todo está cambiando constantemente, quizás haya momentos en los que lo mejor que podemos hacer es no hacer nada, o al menos retrasar la acción. 23. La bebida del vino de cebada se deshace si no se remueve. Al parecer, los griegos bebían una mezcla que suena un poco asquerosa de cebada, queso y vino, llamada kukeon, que si dejaba de removerse, se estratificaba. Sus ingredientes se separaban en capas. Esta frase bien podría ser un enigmático consejo de Heráclito o simplemente su preferencia a la hora de beber. Pero Fonoeg lo interpreta como que es necesario remover constantemente nuestra mente, que no debemos permitirnos caer en cómodas rutinas, sino someternos a retos o nuestra forma de pensar se volverá rígida y se estancará. 24. Mientras estamos despiertos, compartimos un universo, pero al dormir, cada uno nos retiramos a nuestro propio mundo. Hemos hablado bastante del mundo de los sueños en algún capítulo ya, como aquel primero que dedicamos a los hilos rojos del destino. Y volveremos a hablar de ellos seguro, porque tengo un par de temas pendientes que me gustaría explorar. De momento, quedémonos con cómo ese cóctel de símbolos, imágenes, sensaciones e historias que se forma cada noche en nuestras cabezas y del que algunos nos acordamos más bien poco, puede ser la base para crear cosas nuevas. Yo, como te digo, tiendo a no recordar mis sueños, pero curiosamente, en épocas en las que he programado mucho o durante la carrera, he soñado con frecuencia la solución a problemas a los que me enfrentaba. Dice von Oeg, no sé si es verdad, que Stevenson soñó la historia que dio pie a Dr. Jekyll y Mr. Hyde y esto sí lo había oído yo en alguna ocasión, Paul McCartney soñó la melodía de Yesterday. Posiblemente la persona más mencionada en este podcast, Richard Feynman, contó en alguna ocasión cómo se entrenó para tratar de permanecer semiconsciente en sus sueños y recordarlos mejor. Hay también quien los apunta nada más levantarse. Tú haz lo que veas. 25. Los perros ladran a lo que no entienden. Yo diría que los perros ladran por muchas otras cosas, pero bueno. La frase, según von Oeg, es una advertencia sobre la crítica. Las ideas realmente creativas y rompedoras suelen ir contra las convenciones establecidas y generar rechazo. Aunque de esto ya hablamos en el capítulo que dedicamos a las herejías, así que no me voy a enrollar. 26. Los burros prefieren la basura al oro. Para empezar, esto podría significar que cada cual valora distintas cosas de diferente manera. Lo que para ti es una idea de oro, para otra persona podría ser basura. Si queremos ser creativos para generar emociones o reacciones en otros, necesitamos ponernos en su piel y entender qué valoran y qué les mueve. Aunque, según von Oeg, esta frase podría relacionarse también con el hecho de que muchas veces nos conformamos con la basura fácil en lugar de aceptar el esfuerzo que requiere alcanzar algo difícil. Miguel Ángel se tiró 7 años pintando tumbado en un andamio para hacer la Capilla Sixtina. Los grandes resultados suelen requerir grandes sacrificios. 27. Cualquier animal que camine se orienta a su propósito con un golpe. Vamos, que apreciemos las leches que nos da la vida. Cuando fallamos o fracasamos en algo que nos proponemos, eso nos obliga a replantearnos cómo hemos hecho las cosas. Pero, ¿y si pudiéramos anticiparnos? ¿Y si nos preguntáramos qué sucedería si fracasáramos en lo que estamos haciendo ahora mismo? ¿Qué nos sentiríamos libres de intentar entonces? De igual manera, necesitamos muchas veces un golpe para replantearnos la comodidad a la que nos lleva el éxito. Esa famosa palabra de disrupción, que tanto se ha dicho en los últimos años, encierra un fenómeno muy interesante. Para evitar ser disrumpidos, para seguir teniendo éxito, muchas veces necesitamos oponernos o incluso destruir lo que nos llevó al éxito. Mi ejemplo favorito es el de Kodak, una empresa que acabó quebrando tras tener infinidad de patentes de fotografía digital porque le fue imposible renunciar a su negocio de vender películas analógicas. 28. Hay una mayor necesidad de extinguir la arrogancia que un fuego desbocado. Yo creo que esta se explica sola. Es una advertencia sobre el ego, sobre cómo confundir nuestra autoconfianza con la arrogancia. De hecho, como creo que ya conté alguna vez, en griego antiguo hablaban de hubris, una especie de arrogancia que precedía a la caída. Quien tuviera la osadía de desafiar a los dioses sería quemado por ellos. ¿Cómo afecta tu ego a la hora de crear? ¿Cuánto se interpone lo que crees que pensarán otras personas o tu necesidad de mantener una determinada imagen en aquello que quieres lograr?
Vamos con la penúltima. 29. Tu carácter es tu destino. Hay distintas versiones de una frase que a mí me gusta contar, como que no nos elevamos a la altura de nuestros objetivos, sino que caemos al nivel de nuestros hábitos. En relación a la creatividad, hemos hablado en el podcast de cómo los hábitos son una forma de mantener nuestra mente lista para crear. Y esto se relaciona muy directamente con el carácter, porque no deja de ser la forma en la que manifestamos nuestra manera de ser a través de, por ejemplo, nuestras decisiones. ¿Dejamos todo para el último momento o trabajamos de manera ordenada y anticipada? ¿Nos gusta trabajar en equipo o a solas? ¿Nos satisface lo que consideramos suficiente o necesitamos buscar la perfección? Hacernos conscientes de nuestras características creativas nos permite adecuar la manera en la que queremos trabajar a lo que queremos conseguir. Y última, número 30. El sol es nuevo cada día. Volvemos a esa noción de que todo cambia constantemente, lo que para empezar significa que a cada momento surgen oportunidades nuevas para abordar lo que sea que queramos resolver o crear. Además, y seguro que lo has experimentado, tu propia mente cambia de un día para otro. Lo que un día no somos capaces de resolver nos es evidente al siguiente. Detrás de esta frase podemos poner muchas otras ideas, pero para mí la más importante es la de la constancia optimista. La de saber que no siempre conseguiremos lo que nos propongamos, pero que mientras vivamos, siempre podemos seguir intentando cosas nuevas. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.